Bueno, esta semana, la semana 3, estuvimos analizando un poco lo que consistía el ciclo celular, ¿sí? En organismos eucariotas, ¿sí? Y la división celular, que también, o sea, la división celular está en ambos, ¿sí? En tanto en procariotas como eucariotas, pero el ciclo celular en sí pertenece a las células eucariotas, ¿sí? Bien, este análisis sobre la división celular, en ambos casos, nos permite identificar diferencias morfológicas entre ambas y además nos permiten entender cómo funcionan ciertos fármacos cuando actúan en este tipo de grupos celulares, ¿sí? No va a ser lo mismo algo que va a atacar a una célula procariota que lo que va a atacar a una célula eucariota. Bueno, de ahí la ventaja que tienen ciertos fármacos como la penicilina, ¿sí? Que atacan a un tipo de célula diferente al nuestro, ¿no? Bien, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que pasa? Bueno, ahora lo vamos a charlar un poco. Dice, tarea obligatoria de la semana 3. Para comenzar, retomaremos el texto de la última parte del material de lectura. En primer lugar, estudiamos el ciclo celular eucariota en general y luego nos focalizamos en mitosis, en el proceso de reproducción de las células eucariotas. Vimos que este proceso complejo involucra varios procesos más simples o acotados, como la condensación de la cromatina en forma de cromosomas, la formación del uso mitótico, la migración de los cromosomas o la citocinesis, por dar algunos ejemplos. En la actividad 3.11, referida a cáncer, pudimos identificar que cada célula cancerosa deja de responder a los controles del ciclo celular. Esto hace que se divida descontroladamente, repitiendo el ciclo una y otra vez sin límite. En cada ciclo, estas células pasarán por todas las fases que hemos descrito, tanto dentro de la interfase G1, S y G2, como de la mitosis. En la actividad 3.12 analizamos el modo de acción de la vinblastina, que es una droga contra el cáncer. Esta droga interfiere en la formación del uso mitótico, uno de los procesos necesarios para que la mitosis tenga lugar. El uso mitótico es propio también de células eucariotas, ¿sí? Por eso puede atacar a células eucariotas y no necesariamente son atacados, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? Células procariotas, porque justamente no van a tener ese uso mitótico. Decimos que su modo de acción es la interrupción de la formación del uso, que impide el proceso de reproducción celular. A su vez, asociar la acción de esta droga con el proceso que interrumpe o bloquea nos permite también entender la base de los efectos secundarios que esa droga genera, ¿sí? Porque no es que inhibe nada más la producción del uso mitótico en células de cáncer, ¿sí? No tenemos por ahora una droga tan específica. Lo que hace es inhibir la formación de uso mitótico en general. Y si tenemos células que se replican muy rápidamente, como son las células del pelo o las células del intestino, del estómago, son todas células que recubren el sistema digestivo por dentro, empiezan a no reproducirse o a morir. Entonces, bueno, los efectos secundarios que ampliamente conocemos de la quimioterapia es justamente la pérdida de cabello, ¿sí? Y además la descompostura intestinal, estomacal, porque justamente las células que forman este tejido no se están formando nuevamente correctamente. O sea, se inhibe la producción de células sanas también. Esa es una de las complicaciones de los quimioterápicos. Entonces dice, la base de los efectos secundarios que esta droga genera. Al repartirse por todo el organismo, la vinblastina, me está aceptando un compañero. Bueno, decimos que su modo de acción es la interrupción de la formación del uso que impide el proceso de reproducción celular. A su vez,
Asociar la acción de esta droga con el proceso que irrumpe o bloquea nos permite también entender la base de los efectos secundarios que esa misma droga genera. Al repartirse por todo el cuerpo, la vimblastina va a impedir la formación del uso mitótico en todas las células del cuerpo que están realizando mitosis, sean o no células cancerosas. Podemos ver, por el contrario, que las células en interfase no se verán afectadas porque el uso mitótico no está presente en estas células. O sea, el uso mitótico empieza a desarrollarse cuando empieza la división celular, ¿sí? La mitosis. La última pregunta, dicha en la actividad 3.12, destaca que las células que forman distintos tejidos y órganos de nuestro cuerpo no realizan con la misma frecuencia el proceso de mitosis. Aquellas células que se renuevan con más rapidez, como la mucosa estomacal, realizan la mitosis con mayor frecuencia y por lo tanto se verán más afectadas por la droga. De ahí que los efectos secundarios de la quimioterapia sobre el sistema digestivo sean frecuentes. Entonces decimos entonces que la vimblastina, un medicamento que actúa mediante la interrupción de la formación del uso mitótico, un proceso biológico que en última instancia impide el proceso de reproducción celular, nos proponemos ahora extender esta idea que vincula ciertos medicamentos con determinados procesos biológicos. Entonces, acá tenemos que ver esto. Estamos viendo diferentes fármacos, ¿sí? Que van a afectar a estas células en el proceso de división celular, ¿sí? La vimblastina va a afectar a las células eucariotas porque va a actuar justamente en el uso mitótico. Pero en cambio, la vimblastina no puede participar en la interrupción o el frenado de la reproducción de bacterias. ¿Por qué? Porque no dependen de la división dada por el uso mitótico, ¿sí? Porque no tienen mitosis ellos, tienen otro tipo de división, ¿sí? Entonces, no se van a sentir afectados por la vimblastina, pero sí por el uso de antibióticos. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, según lo que hemos visto sobre la división celular procariota, en principio podríamos afirmar que una droga contra el cáncer no va a interferir en la reproducción de células de tipo procariota, ya que en estas últimas no existe uso mitótico. Recordaremos que las células procariotas no tienen citoesqueleto. Las bacterias podrían reproducirse en presencia de la droga porque esta no afecta ninguno de sus procesos vitales. Veamos otro caso, algo diferente que podemos pensar de una forma parecida. Decíamos que la droga anticancerosa no afecta a las bacterias. En el caso opuesto son los antibióticos, un conjunto de drogas que se utilizan para eliminar las bacterias durante una infección o inhibir fuertemente su crecimiento. Al tomar un antibiótico esperamos que no nos resulte tóxico, que no afecte a nuestras células. Es decir, no usaríamos esto para matar bacterias si matara a personas, ¿no? Si actuara de la misma forma sobre nosotros. Existen muchas sustancias que resultan tóxicas para todo tipo de células, incluidas las nuestras. Aunque sean letales para las bacterias, no son buenos candidatos para medicamentos. La lavandina sería un ejemplo para este tipo. O sea, sí, la bacteria va a morir, pero vos también te vas a morir. Entonces, la idea de que los antibióticos sean eficaces contra las bacterias, para destruir estas bacterias y no contra las células eucariotas, es la clave justamente de que funcionen. Si bien distintos antibióticos tienen distintos modos de acción, todos ellos están dirigidos a interrumpir o afectar procesos biológicos presentes en las células bacterianas, procariotas, y que nuestra propia célula no lleven a cabo, o lo hacen de una forma suficientemente distinta. Por ejemplo, los antibióticos metalactámicos impiden la formación de la pared celular bacteriana, una estructura ausente en las células eucariotas. Entonces, cuando se está dividiendo esta bacteria, ¿sí?, en dos, se inhibe la producción de la pared celular. Entonces, no hay la formación de dos individuos, ¿sí? Queda inconclusa esa división. Bien.
La consigna 2 es la que tienen que entregar en ese espacio del Padlet, ¿sí? Que está el enlace en el espacio de entrega. Ustedes entran ahí y con el más suman el audio que pueden grabar incluso con el celular, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer en este audio? Bueno, fue esto, sería explicar y argumentar cómo es que los antibióticos actúan frente a las infecciones virales, ¿sí? Dice, al comenzar la pandemia de COVID-19, muchas personas acudieron al uso de antibióticos para frenar la infección causada por el virus. ¿Cómo podrías argumentar y explicar que a estas personas la ineficacia de los antibióticos frente a las infecciones virales? Bueno, porque así como la vinblastina no afecta a las bacterias y el, el antibiótico no afecta a las células eucariotas, si no tienen las mismas estructuras, estos, eh, estos organismos, acuérdense que los virus no son seres vivos igual, no va a actuar de la misma forma. Los virus no tienen pared celular. Entonces, un antibiótico no va a actuar contra un virus, ¿sí? Porque tiene una estructura diferente, completamente diferente, no lo va a inactivar. Bien, entonces nos dice, en esta tarea te pedimos que grabes un video o un audio de no más de 2 minutos en el que, teniendo en cuenta lo trabajado en estas 3 primeras semanas, des una explicación clara sobre la imposibilidad de tratar una enfermedad viral con un antibiótico. Se espera que uses vocabulario cotidiano, pero a la vez preciso. Para que el video o audio sea breve, pero a la vez resulte claro, es recomendable que escribas un guión o un borrador con el contenido del video. El guión no sería para entregar, pero ayuda a organizar los argumentos usados en la grabación que van a hacer, ¿sí? Bien. Acá en la consigna 2 dice, bueno, ¿cuál sería lo óptimo que ustedes logren? Sería, bueno, que realicen una explicación clara mediante un video o un audio, con vocabulario cotidiano, pero preciso con un antibiótico. Argumentando con la información que se da en clase y sobre qué estructuras son atacadas por algunos tipos de antibióticos, ¿no? Que actúan inhibiendo la reproducción de las células procariotas, ¿sí? Acuérdense que los virus no se reproducen por sí mismos, ¿sí? Atacan a las células eucariotas para hacerlo, ¿sí? Entonces, directamente no tienen ciclo, ¿sí? Solamente invaden una célula para reproducirse, pero por sí mismos no se pueden reproducir. Y después, si el video es claro, breve, y demuestra que fue preparado con anticipación, es lo óptimo, ¿sí? Esto no quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero bueno, es lo ideal para que justamente ya les quede preparado para el parcial. ¿Quieren que hablemos un poco sobre mitosis y meiosis? ¿Tienen algunas preguntas sobre el trabajo este? ¿Quieren que hablemos sobre antibióticos? ¿Qué prefieren? ¿Cómo prefieren seguir? Una consulta. Gracias. Bien, entonces, la consigna en sí es, bueno, entender las diferencias estructurales entre un virus y una bacteria, ¿sí? Pueden empezar por eso. ¿Cuáles son las diferentes formas que tienen, ¿sí? Y otra cuestión es que hay un tipo de antibiótico, que son los betalactámicos, ¿sí? Puntualmente, que lo que van a hacer es inhibir la producción de la pared celular en las bacterias, ¿sí? Y esto ocurre nada más cuando la célula procariota se está dividiendo, ¿sí? Entonces, si se inhibe la reproducción de esa bacteria, se muere, ¿sí? Se termina muriendo. Entonces, lo que tienen que explicar es por qué ese antibiótico que ataca a esas bacterias, justamente pueden atacar a esas bacterias y no a un virus. Bueno, ¿por qué? Porque justamente son estructuras completamente diferentes, ¿sí? El virus de una bacteria. ¿Se entendió un poco más ahí? Sí, profe. Buenísimo. No sé
¿Quieren que leamos el material de lectura de la semana 3? Sí, por favor. Bueno, hacemos eso. Bien. ¿A qué hace referencia? Sí, dice, ¿qué es un ciclo de vida? En esta semana vamos a trabajar sobre el ciclo de vida que tienen las células. Pero antes de sumergirnos en este tema, primero nos tenemos que preguntar qué es un ciclo de vida. Podemos pensar en que eventos importantes suceden a lo largo de la vida de un organismo. Nacer, crecer, alimentarse, desplazarse, reproducirse, morir, etc. De manera general, llamamos ciclo de vida al proceso que contiene estos 4 eventos principales: nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Cuando hablamos de proceso, nos referimos a una serie de eventos que se suceden uno con el otro, es decir, están encadenados. Para que ocurra un evento dado, deben ocurrir eventos anteriores. En el caso de los ciclos de vida, los procesos se pueden representar como ciclos, ya que cuando termina, de alguna manera, vuelve a comenzar. Por ejemplo, en el caso de la especie humana, podemos representar las diferentes etapas del ciclo de vida. Nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen, envejecen y mueren. Sin embargo, la figura muestra todos los eventos de manera lineal. ¿Por qué hablamos de ciclos? ¿No? Justamente porque el concepto de ciclo de vida se aplica que a nivel de especie humana, o sea, se aplica a nivel de especie humana y no lo vemos a nivel individuo, ¿sí? Entonces, veremos que las personas pueden morir, pero muchos dejarán hijos. En biología llamamos descendencia. Así tendremos hijos, nietos, bisnietos, etc. Podríamos pensar que, como especie, no morimos, sino que nos perpetuamos en un ciclo continuo vital. En el caso de los seres humanos, podríamos esquematizarlo de la siguiente manera. Los ciclos de vida pueden ser sexuales o asexuales, según si se necesitan 2 progenitores o uno para la reproducción respectivamente. Los seres humanos solo tenemos un ciclo de vida sexual, pero existen muchos organismos que pueden reproducirse de manera asexual. Bien. Esto vamos a saltearlo, ¿sí? Bien. El ciclo de vida celular. Ahora que explicamos brevemente a qué nos referimos con ciclo de vida, vamos a estudiar cómo es el caso del ciclo de las células, que como veremos más adelante, siguen un patrón de eventos similares. Al ciclo de vida de las células lo llamaremos ciclo celular y presenta características particulares según si se trata de células procariotas o eucariotas. Antes debemos saber qué puntos en común tienen. Bueno, el ciclo celular se caracteriza por un comienzo, no hablaremos que las células nacen, ¿no? Una etapa en donde la célula crece de tamaño y se prepara para reproducirse. Durante esta etapa es cuando ocurre uno de los procesos más determinantes del ciclo celular, la duplicación del material genético, así como también la construcción de nuevos componentes celulares, y una etapa de reproducción, en donde se producen al menos 2 hijas de la primera. Una etapa de vejez y muerte, ¿sí? Que es esencia celular o apoptosis. Dice, tal como sucede en la figura 1, la figura 4 muestra los distintos eventos desarrollados de manera lineal y no de manera cíclica. ¿Cómo podría modificarse la figura 4 para representar las distintas etapas de forma cíclica? Bueno, acá hace referencia a que una de estas, ¿sí? Una de estas células, una de las descendencia, vuelve a agrandarse, ¿sí? Duplica el material genético y luego se divide nuevamente. Bien. Como les decía, vamos a tener que el ciclo procariota y el ciclo eucariota son diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de ciclo celular, donde aparece G1, S y G2, ese es el ciclo eucariota, ¿sí? Para que no se confundan. Si bien los dos tienen 2 ciclos celulares, pero cuando hablamos en general de ese proceso que tiene G1, S y G2, es de eucariotas nada más, ¿sí? Bien, dice, ahora sí vamos a introducirnos en lo que sucede en el caso del ciclo celular procariota. Para que tengan en cuenta, el proceso de división celular de los procariotas se lleva a cabo con rapidez. Por ejemplo, la bacteria intestinal común Escherichia coli puede crecer, duplicar su ADN y dividirse en aproximadamente 20 minutos en condiciones ideales. Por fortuna, las condiciones en nuestros intestinos no son las mejores para el crecimiento de las bacterias. De otra forma, las bacterias pronto pesarían más que el resto de nuestro cuerpo. Te invitamos a que veas el siguiente video. Bueno, acá se puede ver cómo se reproducen una serie de bacterias a tiempo real, ¿sí? Es muy rápido.
Entonces dice, podés identificar los distintos eventos comunes a todos los ciclos, crecimiento, reproducción y muerte. ¿Cómo se puede distinguir? ¿Sí? Se puede ver, bueno, el comienzo de agrandamiento, ¿sí? La aparición de una célula, su agrandamiento, y después su reproducción, ¿sí? Después dice, te proponemos hacer captura de pantalla en cada uno de los momentos en que puedas identificar esto en el video. Entonces vamos a tener que acá tenemos la aparición de dos células hijas, y esto se acaba de dividir. Después hay un crecimiento de una de las células, ¿sí? Bien. Y después, bueno, se produce este agrandamiento y luego una nueva reproducción, ¿sí? Bien. En el cuarto paso, la muerte no la podemos observar fácilmente en el video, sin embargo, con el correr del tiempo, alguna de las células muere. Hasta acá vimos de manera general el ciclo de una célula procariota. A continuación lo describiremos en detalle, incorporando algunos eventos que suceden dentro de la célula y que no se pueden observar en el video anterior. Las células procariotas, por lo general, si se encuentran en un ambiente con los nutrientes suficientes y una temperatura favorable, se dividen o se preparan para dividirse. El ciclo celular procariota consta de un periodo de crecimiento relativamente largo, durante el cual la célula también duplica su material genético o ADN, seguido por una división celular rápida. Este proceso de división celular, que se conoce como fisión binaria, que significa partir en dos, esto si se puede ver en el video, ¿sí? Bueno, acá era esto que les comentaba el jueves, ¿sí? Ocurre el proceso de fisión binaria, ¿sí? Esa es la división celular que tienen las bacterias. No sé si pudieron ver en el PowerPoint que les pasé, ¿sí? Hay un resumencito de todo este proceso, ¿sí? Si se recuerdan de las clases anteriores, el material genético de las células procariotas consiste en un único cromosoma de ADN circular. Este se encuentra unido a una parte de la membrana plasmática por un pliegue hacia el interior de la célula, el mesosoma. Y después tenemos una fase de crecimiento en donde se vuelve a duplicar ese material genético. Bien, acá tenemos un resumen en esta imagen, ¿sí? De, primero, una división de, o sea, una replicación del ADN, ¿sí? Y una nueva formación de pared celular para formar dos nuevos individuos. Bien. Entonces dice, ¿por qué pensás que al hacer copias del material genético se producen dos copias y no más? Bueno, esto se debe a que justamente se puede hacer esa duplicación de a uno, ¿sí? Y además la producción de todos los organelos citoplasmáticos, ¿sí? Lleva bastante tiempo y bastante energía, ¿sí? Entonces, es más eficiente hacerlo por divisiones sucesivas que hacerlo todo de una, ¿sí? En bacterias hay algunos organismos que pueden hacer una fisión múltiple, que es el caso de algunos hongos y todo eso. Entonces, esta célula aumenta de tamaño, ¿sí? Se alarga la membrana plasmática, que acá es donde actúa inhibiendo, ¿sí? El antibiótico. ¿Qué va a hacer? Va a inhibir esto, ¿sí? Va a inhibir el crecimiento de esta membrana. Eso es lo que hacen los betalactámicos, como la penicilina, la amoxicilina. Dice, cuando la célula aproximadamente se ha duplicado su tamaño, la membrana plasmática que rodea la parte media de la célula crece rápidamente hacia adentro, entre los dos sitios de fijación del ADN, ¿ven? Entonces, si uno inhibe la producción de la pared celular, de la célula cuando se está dividiendo, estás inhibiendo el proceso
justamente que permite a la célula continuar su ciclo de vida, ¿sí? Bien. Entonces dice, cuando se unen los pliegues de la membrana que crecen al interior de la célula, se completa la fisión binaria y se forman 2 células hijas, cada una con uno de los cromosomas. Entonces dice, como la duplicación del ADN produce 2 moléculas idénticas de ADN, excepto la mutación ocasional, las 2 células hijas son genéticamente idénticas a la célula progenitora y entre sí. Bien. Ya tiene un esquemita de cómo se va dividiendo. Dice, teniendo en cuenta lo visto hasta el momento, coloca epígrafes, textos cortos de 2 a 3 líneas, debajo de cada proceso, de cada paso, digo, del ciclo celular procariota, ¿sí? Representado en esta figura. Bueno, duplicación del material genético, ¿sí? Se separa, ¿sí? Se empieza a elongar la membrana, la pared plasmática, la pared celular, ¿sí? Después se produce como un crecimiento interno de esa pared y se forman 2 células hijas. Entonces, vamos a tener que hay una división celular por fisión binaria y un crecimiento celular en donde se replica el ADN y aumenta el tamaño de la pared celular, ¿sí? Que esa pared no está en células eucariotas de origen animal, ¿sí? Esa estructura, ese tipo de pared está únicamente en esos organismos. Ahora conéctense de nuevo, ¿sí? Se está por cortar.